A veces, el tiempo no cura las heridas, solo las entierra más profundo. Elena regresa para salvar una empresa que representa el sueño de su padre y la promesa de un legado que siempre le negaron. Pero ahora, con el poder en sus manos, ¿podrá reconstruir no solo una empresa, sino también una familia? Antes de empezar con la historia de hoy, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir cada día una nueva historia emocionante. Si te gustan los relatos que tocan el corazón, este es tu lugar. Era una mañana ensolarada en Monterrey, más dentro do escritorio austero de Héctor Valdés, o clima era pesado e tenso. Sentada enfrente a Opaí, Elena tentaba manter a calma en cuanto él afitaba como expresa o severa. Era a última reunião antes de ela se formar, e Héctor insistía en falar sobre seu futuro, ou melhor, sobre o futuro que ele tinha planejado para ela. Elena, já está na hora de você começar a assumir responsabilidades aqui na Valdés e companhia, disse Héctor, com seu tom autoritário. Afinal, não vai querer desperdicar todos esses anos de estudo. O próximo paso é claro. Elena respirou fundo, sabendo que essa conversa seria complicada. Com uma voz firme, mas controlada, ela respondeu: Papá, eu pensei muito sobre isso, mas quero seguir outro caminho. Tenho projetos próprios, quero abrir minha própria empresa. O olhar de Héctor se endureceu, e ele se recostou na cadeira, cruzando os bracos. A decepção e o orgulho ferido eram evidentes em sua expressão. ¿Projetos propios? Ele repetiu, quase como se a ideia fosse absurda. Você tem nas mãos a chance de herdar uma empresa construída com sacrifício e trabalho. Deixar isso para trazer a UMR, Elena. Elena sentiu o peso das palavras do pai, mas também a forca de seu próprio desejo de se provar. Aquela empresa, a Valdés e companhia, nunca havia sido o sono dela, mas sim o dele. Sabia que se não expressasse sua vontade agora, talvez nunca o fizesse. Papá, sei o quanto significa para você, mas eu quero construir algo meu. Algo diferente, algo que eu possa realmente chamar de meu trabalho. E é por isso que, não vou ficar na Valdés e companhia. Héctor observou em silêncio, sem esbocar reacao. O silêncio era opressor, como se uma distância imensa tivesse se formado entre eles. Ele apenas meneou a cabeça, mas seus olhos refletiam a mágoa de alguém que via seus planos serem destruídos por alguém em quem confiava. El silencio entre ambos se rompió cuando Héctor se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de una mezcla de decepción y frustración. ¿De verdad piensas que este proyecto propio será suficiente para ti? Dijo, su voz teñida de incredulidad. La realidad es que enfrentarás dificultades, Elena. Empezar de cero no es fácil. Valdés y compañía te ofrece una estabilidad que nunca tendrás si sigues por otro camino. Elena se esforzó por contener sus emociones, pero las palabras de su padre la herían profundamente. Sabía que Héctor siempre había sido rígido y controlador, pero escuchar lo poco que creía en su potencial la sorprendía. A pesar del dolor, decidió mantenerse firme. Papá, agradezco lo que Valdés y compañía representa para ti, y entiendo que te preocupe mi decisión, pero esto es algo que necesito hacer. Mi éxito o fracaso será mío, y esa es la única forma en que podré ser realmente feliz. La cara de Héctor se volvió una máscara de frialdad. ¿Feliz? ¿Feliz arriesgándolo todo por un capricho? Yo te di todo lo necesario para que algún día tomes las riendas de esta empresa. Es lo que he construido para ti, Elena. ¿De verdad quieres desperdiciar todo eso? Elena sintió un nudo en la garganta, pero su deseo de demostrarle su capacidad superaba el miedo. Sabía que él no cedería, y que seguiría viendo su decisión como una traición. Sin embargo, su independencia era lo más importante para ella, y estaba dispuesta a luchar por su propia identidad, aun cuando eso significara alejarse de su padre. No estoy desperdiciando nada, dijo, con voz controlada, pero con la firmeza que solo da la certeza de saber lo que uno quiere. Al contrario, estoy eligiendo mi propio camino. Quizás no sea el que tú querías para mí, pero es el único que yo deseo. Los ojos de Héctor reflejaron por un instante una mezcla de dolor y rechazo. Incapaz de aceptar lo que acababa de escuchar,
volvió a recostarse en su silla, mirando a su hija con una frialdad que nunca antes había mostrado. Entonces, no tengo nada más que decirte, Elena. Si decides dejar esto, adelante. Pero no esperes que yo te apoye cuando inevitablemente fracases. Elena sintió que algo se rompía entre ellos. Se levantó de la silla, sin decir nada más, y salió de la oficina. A partir de ese momento, estaba sola, pero estaba decidida a demostrar que no necesitaba la aprobación de su padre para alcanzar el éxito. Esa misma noche, Elena se encontró sola en su cuarto, procesando las duras palabras de su padre. Había salido de la oficina de Héctor sin mirar atrás, pero ahora, al recordar la frialdad de su mirada, sentía una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que, en cierto modo, siempre había esperado su aprobación, pero este enfrentamiento le dejó claro que nunca la obtendría mientras no cumpliera con las expectativas de Héctor. Horas más tarde, mientras intentaba conciliar el sueño, sus pensamientos se interrumpieron al escuchar una leve llamada en su puerta. Era su madre, Marcela, quien, aunque siempre había sido un poco más comprensiva, tampoco había sido capaz de cuestionar la autoridad de Héctor. Marcela entró y se sentó junto a Elena, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y resignación. «Elena, tu papá solo quiere lo mejor para ti, ¿sabes?», dijo Marcela en voz baja, intentando aliviar la tensión. «Sé que es duro, pero él siempre ha creído que Valdés y compañía sería tu futuro. Este sueño lo ha mantenido fuerte durante años». Elena la miró, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que su padre había puesto toda su vida en esa empresa, pero también estaba cansada de vivir según los sueños de otra persona. «Lo entiendo, mamá, pero también quiero tener la oportunidad de ser yo misma», respondió Elena, su voz temblando levemente. «No puedo pasar mi vida haciendo algo que no me llena solo para satisfacerlo. Necesito encontrar mi propio camino». Marcela suspiró, consciente de que las palabras de Elena eran sinceras, aunque temía lo que eso significaría para la relación con Héctor. «Tu padre no es un hombre fácil», Elena admitió, tomando la mano de su hija. «La empresa lo ha transformado, y sé que esto va a ser difícil para todos. Pero si realmente crees en tus sueños, entonces tienes que seguir adelante». Elena asintió, reconfortada por el pequeño acto de apoyo de su madre. Esa noche decidió que no permitiría que las dudas o las palabras de Héctor la frenaran. Estaba dispuesta a soportar las consecuencias y a demostrar que podía triunfar sin depender de la aprobación de su padre. La mañana siguiente, Elena empacó algunas de sus cosas y se dirigió a la entrada de la casa. Mientras terminaba de organizar sus pertenencias, escuchó los pasos de su padre acercándose. Héctor la observaba en silencio desde la puerta, sus ojos fríos e inexpresivos. «¿Entonces, esto es todo? ¿Te irás sin siquiera pensarlo 2 veces?» preguntó él, con tono desafiante. Elena sostuvo su mirada, sus palabras resonando con la firmeza de una decisión que sabía irrevocable. «Sí, papá. Tengo que hacerlo. No puedo vivir bajo expectativas que nunca serán mías». Héctor asintió levemente, y por un instante, Elena creyó ver una pizca de vulnerabilidad en su mirada. Pero él enseguida se recompuso, volviendo a su semblante habitual. «Si cruzas esa puerta, Elena, será difícil que encuentres el camino de regreso», dijo, su tono implacable, como un último intento de hacerla dudar. Elena no respondió, sino que recogió sus cosas y salió de la casa, sin mirar atrás. Con cada paso que daba hacia el exterior, sentía el peso de una nueva libertad, aunque también una angustia latente. Sabía que aquel adiós cambiaría su vida para siempre, pero estaba lista para enfrentar lo que vendría. Esa misma tarde, mientras tomaba un autobús hacia la Ciudad de México, Elena se prometió que, pasara lo que pasara, demostraría que podía tener éxito. Sus manos temblaban, pero en su interior ardía una determinación que nadie, ni siquiera su padre, podría apagar. 5 años habían pasado desde aquella última conversación con Héctor, y Elena había logrado establecerse en la Ciudad de México. Allí, había construido su propia empresa de tecnología para el sector de la construcción, Innova Edificación, especializada en crear soluciones sostenibles para proyectos urbanos.
Su empresa, aunque joven, había crecido rápidamente gracias a su creatividad y liderazgo, y pronto comenzó a llamar la atención de inversionistas interesados en su visión innovadora. Esa mañana, mientras revisaba las proyecciones de crecimiento junto a su equipo, Elena se detuvo un momento para observar la oficina que había creado desde cero. El ambiente era completamente distinto al que recordaba de Valdés y compañía, la creatividad y la colaboración fluían libremente, y sus empleados encontraban en ella a una líder abierta y accesible. No era solo una empresa, para Elena, era la realización de un sueño propio, algo que había nacido de sus propios esfuerzos. Elena, te están esperando en la sala de reuniones para la presentación del nuevo proyecto, le avisó su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Elena asintió, recordando que, a pesar de todo lo que había avanzado, aún quedaban desafíos por enfrentar. Su camino no había sido fácil, sin el apoyo de su familia, había tenido que luchar contra sus propias inseguridades y enfrentar varios fracasos iniciales. Pero cada obstáculo había fortalecido su determinación de seguir adelante. Al entrar a la sala, sintió una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que su éxito era resultado de años de esfuerzo y sacrificio, y aunque el recuerdo de su padre aún estaba presente en su mente, Elena ya no se sentía la joven insegura que había dejado Monterrey. Ahora era una empresaria fuerte, capaz de enfrentar cualquier reto. Elena se sentó al frente de la sala de reuniones, con su equipo listo para presentar el nuevo proyecto de Innova Edificación. La propuesta era ambiciosa, un conjunto habitacional sostenible que aprovecharía tecnologías innovadoras para reducir el consumo de energía y agua. Elena sentía una mezcla de orgullo y emoción, este era el tipo de trabajo que siempre había deseado realizar, uno que tuviera un impacto positivo en la sociedad. A medida que su equipo explicaba cada detalle de la propuesta, Elena recordaba las primeras dificultades que enfrentó al fundar su empresa en la Ciudad de México. Sin conexiones en el sector, había tenido que probar su valor una y otra vez para convencer a inversionistas y socios. En muchos momentos, se había cuestionado si podría llegar lejos sin el apoyo familiar. Recordaba noches de trabajo interminables y proyectos que no salieron como esperaba. Aún así, con cada fracaso, surgía en ella una determinación renovada. Al final de la presentación, uno de los inversionistas, impresionado, se acercó a Elena con una sonrisa. Se nota que en Innova se está haciendo algo diferente, algo que el mercado necesita, comentó el hombre. Monterrey ha tenido empresas familiares en el sector por años, pero nunca había visto una propuesta tan moderna y ambiciosa. Elena agradeció el comentario, pero aquellas palabras tocaron algo en su interior. Monterrey y sus empresas familiares seguían siendo una sombra de su pasado, un reflejo de la herencia que había dejado atrás. Aunque se sentía orgullosa de todo lo que había logrado, el recuerdo de su padre, la falta de su apoyo, permanecían allí, como una herida que no terminaba de sanar. Esa noche, mientras revisaba los detalles finales del proyecto, Elena pensó en Héctor y en Valdés y compañía. El éxito de su empresa la hacía sentir completa, pero, en el fondo, aún guardaba el deseo de demostrarle a su padre lo lejos que había llegado. Y aunque jamás lo admitiría, se preguntaba si él, alguna vez, había sentido un poco de orgullo por ella. Unas semanas después de la exitosa presentación de su proyecto, Elena recibió una noticia que la sorprendió. Valdés y compañía, la empresa de su padre, estaba enfrentando problemas financieros graves. Rumores sobre contratos fallidos y una administración que no había sabido adaptarse a las nuevas demandas del mercado eran temas que ahora circulaban en las redes empresariales y en las conversaciones del sector. Elena sintió una mezcla de emociones al enterarse. Por un lado, aquella empresa representaba la rigidez y el control que la habían obligado a alejarse, pero, por otro, también era el legado de su familia y el esfuerzo de su padre. Sin embargo, una parte de ella pensó que este giro de eventos era una especie de justicia poética. Esa noche, revisando documentos en su oficina, Elena comenzó a considerar lo que significaría intervenir en el destino de Valdés y compañía. Sabía que la compra de una empresa en crisis podría traerle beneficios y consolidarla como empresaria en Monterrey, pero más allá de lo estratégico, había algo personal. ¿Sería posible que este fuera el momento de demostrarle a su padre que su éxito era real y sólido?
Justo en medio de estos pensamientos, su asistente le entregó un reporte financiero reciente de Valdés y compañía, con números alarmantes que confirmaban la gravedad de la situación. La empresa que Héctor había levantado con tanto esfuerzo estaba al borde de la quiebra. La idea de que él pudiera ver lo que ella había logrado desde su partida la motivaba, pero también sentía el peso de lo que significaría regresar a Monterrey para confrontar su propio pasado. Después de largas horas de reflexión, Elena tomó una decisión. Con el mismo espíritu que la había llevado a fundar Innova Edificación, decidió que, si Valdés y compañía iba a tener una oportunidad de sobrevivir, sería bajo su liderazgo y sus términos. Al amanecer, con la decisión tomada, Elena inició los trámites para hacer una oferta formal por Valdés y compañía. La empresa de su padre enfrentaba una posible quiebra y, aunque aquello la llenaba de sentimientos encontrados, sabía que era el momento de intervenir. Con ella al mando, la compañía podría transformarse y adaptarse al mercado moderno, convirtiéndose en algo totalmente diferente de lo que Héctor había imaginado. Horas después, mientras firmaba los primeros documentos de la propuesta, Elena sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo. Volver a Monterrey, y hacerlo en una posición de poder, era un giro del destino que jamás había imaginado. Y aunque una parte de ella seguía dolida por las palabras de su padre, ahora era ella quien tenía el control. La oferta que estaba por enviar marcaría el inicio de un nuevo capítulo, tanto para su empresa como para su relación con Héctor. Mientras enviaba la oferta, una idea cruzó su mente: ¿estaría su padre dispuesto a aceptar la ayuda de alguien a quien había rechazado y subestimado? Con esa pregunta en mente, Elena se preparó para su regreso a Monterrey, lista para demostrarle a Héctor que su éxito era real y que, esta vez, ella era quien podía salvar el legado de la familia. Elena regresó a Monterrey con una mezcla de emociones que trataba de ocultar detrás de su apariencia profesional. Aunque habían pasado años desde su última visita, el paisaje familiar y las calles de su infancia la hacían sentirse vulnerable. Esta vez, sin embargo, estaba ahí como una empresaria fuerte y respetada, con los recursos y la experiencia necesarios para hacerse cargo de Valdés y compañía. Al llegar a las oficinas de la empresa, el personal la recibió con sorpresa. Algunos empleados, que la recordaban de joven, intercambiaban miradas de desconcierto al verla entrar con tanta seguridad. Esteban Morales, uno de los socios veteranos de la empresa y amigo cercano de su padre, se acercó a saludarla. «Elena, ha pasado tanto tiempo», dijo Esteban, estrechando su mano con una sonrisa cálida. «Nos sorprende verte por aquí. Pero sé que, dadas las circunstancias, quizás tu presencia tenga que ver con la situación de la empresa, ¿verdad?». Elena asintió, apreciando el tono amigable de Esteban, quien siempre la había tratado con respeto, incluso cuando Héctor era crítico con sus decisiones. Esteban era uno de los pocos que parecía entender sus razones para haberse ido, y Elena intuía que él podía convertirse en un aliado importante en esta transición. «Así es, Esteban. Estoy aquí para ayudar, y quiero asegurarme de que Valdés y compañía siga adelante. Pero sé que las cosas serán distintas», respondió Elena, con un tono serio y firme. Esteban asintió, dándose cuenta de que la joven que había dejado Monterrey era ahora una líder fuerte y decidida. Su presencia allí representaba un cambio en la estructura familiar y empresarial, y Esteban estaba dispuesto a observar cómo se desarrollaría esta nueva etapa. Después de la breve charla con Esteban, Elena se dirigió a la oficina principal donde su padre, Héctor, la esperaba. Al entrar, notó que él estaba de pie junto al ventanal, mirando la ciudad con expresión sombría. Al escuchar la puerta, Héctor se giró y, por un instante, sus ojos revelaron sorpresa y hasta algo de vulnerabilidad, pero su rostro pronto adoptó la dureza habitual. «Así que has venido para salvar la empresa», dijo Héctor, su voz cargada de sarcasmo y orgullo herido. «No imaginé que te vería de nuevo, y menos en estas circunstancias». Elena sostuvo su mirada, sin dejarse intimidar. Sabía que el primer paso para cambiar la situación sería mantener su posición firme, sin dejar que sus emociones nublaran su propósito. «Estoy aquí porque sé que Valdés y compañía está al borde de la quiebra, papá. Mi intención no es imponerte nada, pero la empresa necesita cambios profundos para sobrevivir. Cambios que tú has evitado durante años.
Las palabras de Elena parecían impactar a Héctor, pero él no lo mostró. En su lugar, se acercó a su escritorio, apoyando las manos en él mientras su mirada se endurecía. Esta empresa no necesita de innovaciones ni de proyectos modernos que tú traes de fuera, respondió, casi con desdén. Lo que necesita es alguien que respete lo que representa y su historia. Pero eso es algo que tú nunca entendiste. La tensión entre ambos llenaba la sala. En ese momento, Elena sintió una mezcla de frustración y tristeza al ver que su padre, incluso en medio de una crisis, no estaba dispuesto a reconocer sus errores ni a aceptar ayuda. Aún así, decidió darle una oportunidad de colaborar antes de tomar cualquier decisión más radical. Míralo como una oportunidad, papá, insistió, en un tono que intentaba ser conciliador. La empresa puede seguir adelante si trabajamos juntos. Sé que el cambio no es fácil, pero es la única manera de salvar lo que has construido. Héctor no respondió de inmediato. Se limitó a mirarla con una expresión que combinaba orgullo y rencor, como si las palabras de Elena fueran una amenaza a todo lo que él había defendido. Finalmente, soltó un suspiro pesado, sin comprometerse. Elena entendió que convencerlo no sería fácil. Con la tensión aún en el aire, salió de la oficina, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Esa tarde, Esteban invitó a Elena a tomar un café en una pequeña cafetería cercana. Quería saber más sobre los cambios que ella proponía y, en parte, asegurarse de que su presencia no solo fuera una respuesta al orgullo o al resentimiento familiar. Años atrás, él había sido testigo de cómo Héctor alejaba a su hija por sus expectativas inflexibles y había comprendido su decisión de dejar Monterrey. Sin embargo, en ese momento, también entendía el peso de su regreso. Sé que volver aquí no ha sido fácil para ti, Elena, comenzó Esteban, con su tono habitual de calma y sabiduría. Pero me parece que no estás aquí solo por la empresa. Quizá esperas que tu padre, de alguna forma, reconozca lo que has logrado. Elena miró a Esteban, sorprendida por su intuición. Aunque lo había negado durante años, sabía que una parte de ella deseaba la aprobación de su padre, un reconocimiento que nunca había recibido. Tal vez, una parte de mí pensó que, al verme regresar y al ver que puedo ser útil para la empresa, él finalmente comprendería que soy capaz, admitió Elena, dejando ver un poco de la vulnerabilidad que había ocultado detrás de su éxito. Esteban asintió, comprensivo. Héctor es un hombre orgulloso, y siempre creyó que su manera era la única válida. Pero he visto cómo las decisiones que tomó lo llevaron a esta situación. Quizá, con el tiempo, entienda que hay otra forma de hacer las cosas, si es que está dispuesto a aprender de ti. Las palabras de Esteban encendieron en Elena una chispa de esperanza. Agradecía tener a alguien que la entendiera y le brindara apoyo en medio de la resistencia de Héctor. Esa conversación le daba la fortaleza para continuar, a pesar de las barreras que su padre insistía en levantar. Esteban, observando el brillo de determinación en los ojos de Elena, le ofreció un apoyo sincero. Sabes que puedes contar conmigo para llevar adelante esos cambios, Elena. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, tanto en la empresa como en este reencuentro familiar. Elena le sonrió, sintiéndose por primera vez menos sola en la difícil tarea de rescatar a Valdés y compañía, y, quizá, de sanar la relación con su padre. Esa noche, Elena regresó a la oficina de Valdés y compañía para preparar una propuesta concreta de reestructuración. Estaba decidida a presentar a Héctor una estrategia que podría salvar la empresa sin descartar por completo los valores que él tanto defendía. Sabía que aquello implicaba encontrar un equilibrio delicado entre innovación y tradición, algo que Héctor consideraba imposible. Mientras trabajaba, escuchó el sonido de pasos en el pasillo vacío y vio a su padre entrar en la sala de reuniones. Héctor observó los documentos esparcidos en la mesa y, con expresión tensa, se sentó frente a ella. Por primera vez desde que había llegado, parecía dispuesto a escuchar. Si realmente crees que puedes hacer algo diferente, quiero que me lo demuestres. Pero no olvides, Elena, que esta empresa tiene una historia. No permitiré que eso se pierda solo por tus ideas nuevas, dijo Héctor, sin ocultar su tono desafiante. Elena tomó una respiración profunda, entendiendo que,
aunque sus palabras parecían una aceptación, aún estaba probando su compromiso y capacidad. Aquello era una oportunidad única, y ella no dejaría que sus dudas o resentimientos nublaran su propósito. Estoy dispuesta a intentarlo, papá, respondió, mirándolo con determinación. Pero para que esto funcione, tendrás que aceptar que algunos cambios son necesarios. Héctor no respondió de inmediato, pero una leve inclinación de su cabeza le indicó que estaba dispuesto a considerar la propuesta. Aunque los obstáculos no habían desaparecido, ese pequeño gesto representaba el primer paso hacia una colaboración que podría transformar no solo la empresa, sino la relación entre ambos. Con esa nueva puerta abierta, Elena sintió que su regreso a Monterrey estaba por cobrar un nuevo significado. Quizá, después de todo, aún quedaba una esperanza de reconciliación. Al día siguiente, Elena convocó a una reunión para presentar su propuesta de reestructuración ante Héctor y el equipo de socios, incluyendo a Esteban. Mientras se acomodaban en la sala, los rostros de los socios mostraban una mezcla de curiosidad y escepticismo. Para muchos, ella seguía siendo la hija del jefe que había abandonado la empresa años atrás. Esteban le ofreció una mirada alentadora desde el otro extremo de la mesa, dándole la seguridad que tanto necesitaba. Héctor, en cambio, la observaba con su típica mirada dura y escéptica, como si esperara que todo aquello fuera solo un capricho pasajero. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Elena, tratando de mantener la voz firme. La situación actual de Valdés y compañía requiere una transformación si queremos mantenernos a flote y recuperar nuestra posición en el mercado. Mi propuesta es un plan de modernización que incorpora tanto tecnología como nuevas estrategias de sostenibilidad. Los socios intercambiaron miradas y algunos incluso parecían intrigados por las ideas que ella planteaba. Elena sentía que, por primera vez, su voz estaba siendo escuchada. Pero, al mismo tiempo, sabía que aquella reunión también era una prueba en la que su padre pondría en duda cada uno de sus pasos. Cuando terminó su exposición, Héctor tomó la palabra. Así que, según tú, debemos cambiar todo lo que ha sido esta empresa durante décadas, dijo, en un tono que oscilaba entre el sarcasmo y la incredulidad. No sé si entiendes lo que Valdés y compañía representa para esta ciudad, para nuestra familia. Esto no es solo un negocio, Elena. Elena respiró hondo, conteniendo la frustración. Comprendía que, para su padre, la empresa significaba mucho más que cifras, pero, al mismo tiempo, entendía que su apego al pasado era la misma razón por la que la compañía estaba en crisis. Papá, lo sé. Pero, si realmente quieres que esta empresa tenga un futuro, tienes que permitir que evolucione. Yo no quiero borrar la historia de Valdés y compañía, quiero ayudar a que sea más fuerte. Las palabras de Elena parecían resonar en la sala, y aunque Héctor permanecía inmutable, una pequeña duda comenzaba a reflejarse en su mirada. La lucha entre el pasado y el futuro acababa de comenzar. Después de la presentación, algunos de los socios comenzaron a expresar su opinión. Esteban tomó la palabra primero, con su tono sereno y firme, apoyando abiertamente la propuesta de Elena. Lo que Elena plantea es necesario. Nos hemos quedado atrás, y, aunque es difícil aceptar los cambios, debemos pensar en el futuro de Valdés y compañía, dijo, mirando a Héctor con un dejo de amistad y advertencia. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Uno de los socios más antiguos intervino, expresando sus reservas. Valdés y compañía siempre ha sido reconocida por su tradición y sus métodos. No estoy seguro de que traer tecnología y sostenibilidad sea lo mejor para nuestra identidad. Elena, anticipando ese tipo de reacción, respondió con calma. Entiendo sus preocupaciones. Pero debemos recordar que muchas de las grandes empresas que admiramos hoy se han adaptado a las demandas actuales del mercado. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de perder todo por lo que ustedes y mi padre han trabajado. Héctor observaba en silencio, sus ojos oscilando entre la frustración y una pizca de reflexión. Había dedicado su vida a construir la empresa, y ver que otros apoyaban la visión de Elena lo ponía en una posición difícil. Estaba acostumbrado a liderar, y aceptar que su hija podía tener razón lo confrontaba con una verdad que había ignorado durante años. Elena notó el conflicto interno en su padre, y, por un momento, una mezcla de esperanza y tristeza la invadió.
Quería que él entendiera que no estaba allí para borrar su legado, sino para construir sobre él. Papá, añadió con voz serena, mirándolo directamente, no se trata de cambiar lo que Valdés y compañía representa. Se trata de asegurarnos de que esos valores puedan sobrevivir a través de los tiempos. Héctor apartó la mirada, su silencio cargado de emociones. Sabía que lo que su hija proponía era necesario, pero el cambio significaba reconocer que tal vez él mismo había sido una barrera para el crecimiento de la empresa. La tensión en la sala aumentó cuando Héctor finalmente se incorporó, incapaz de permanecer en silencio. Su orgullo y su apego al pasado, sentimientos que habían definido tanto su vida como la de Valdés y compañía, lo empujaron a hablar. ¿Así que crees que el problema soy yo?, dijo, mirando a Elena, con la voz cargada de frustración. He dado todo por esta empresa, y ahora vienes aquí a decirme cómo debería manejarla. Elena lo observó con calma, manteniendo la firmeza en su mirada. Sabía que su padre se sentía herido, y que detrás de su enfado había una mezcla de miedo e inseguridad. Él, quien siempre había sido un pilar en su vida, ahora se enfrentaba a la posibilidad de haber fallado, y esa era una verdad difícil de aceptar. Papá, nunca dije que tú eres el problema, respondió, con una voz suave pero firme. Lo que digo es que el mundo ha cambiado, y Valdés y compañía necesita evolucionar. Si no lo hacemos, nos quedaremos atrás, y todo tu esfuerzo habrá sido en vano. Héctor apartó la vista, y por un momento, en su rostro se vislumbró una mezcla de dolor y duda. Esteban, observando la escena, decidió intervenir, buscando suavizar la situación. Héctor, todos aquí reconocemos lo que has hecho por la empresa. Nadie cuestiona tu dedicación. Pero el legado que quieres dejar puede fortalecerse si escuchamos la visión de Elena. Quizás es el momento de pensar en el futuro, no como una amenaza, sino como una oportunidad. Héctor miró a Esteban, y en su expresión se reflejó un destello de traición y desilusión. No esperaba que su amigo estuviera de acuerdo con los cambios, mucho menos que apoyara a Elena. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar que aquellos que siempre habían estado a su lado comenzaban a dudar de su liderazgo. El silencio de Héctor llenó la sala, y en ese instante, Elena comprendió que, aunque este sería un proceso largo, su padre tal vez estaba comenzando a entender la necesidad de adaptarse. Ella, por su parte, sintió que estaba logrando abrir una pequeña grieta en la muralla de orgullo que él había construido a lo largo de los años. Cuando la reunión terminó, los socios salieron de la sala en silencio, dejando a Elena y Héctor a solas. Los ecos de sus propias palabras aún resonaban en su mente, y Elena sentía que, aunque había avanzado un paso, el camino para llegar a su padre seguía lleno de obstáculos. Él, en cambio, permanecía en silencio, con el ceño fruncido, como si cada palabra que había escuchado lo empujara a una batalla interna. Finalmente, Héctor rompió el silencio. Nunca pensé que el día llegaría en que tuviera que aceptar que mis métodos podrían ser insuficientes, admitió, sin mirar a su hija. La dureza en su voz era más suave de lo habitual, y había un dejo de vulnerabilidad que Elena nunca antes había visto en él. Elena sintió una mezcla de alivio y compasión. Sabía que, para su padre, admitir aquello no era fácil. Se acercó a él, tratando de mantener el equilibrio entre su rol de líder y el de hija. Papá, sé lo difícil que es esto para ti. Solo quiero que entiendas que mi intención no es cambiarlo todo, sino construir sobre lo que tú comenzaste. Esta empresa sigue siendo tu legado, yo solo quiero que podamos protegerlo juntos. Héctor respiró hondo y asintió levemente, aunque todavía le costaba mirarla a los ojos. Las palabras de Elena habían logrado derribar parte de su resistencia, y, aunque el cambio era incierto, una pequeña chispa de aceptación comenzó a nacer en su interior. Con esa nueva apertura entre ellos, Elena sintió que, por primera vez, la posibilidad de una reconciliación no era solo un sueño. Este era solo el primer paso, pero estaba decidida a trabajar junto a su padre y a ganarse su confianza, tanto en la empresa como en su relación familiar. Esa noche, Héctor se quedó en su oficina mucho después de que todos se habían ido. La propuesta de Elena y el apoyo de sus socios habían dejado una impresión en el que no podía ignorar.
Por primera vez en años, sentía que el control absoluto que ejercía sobre Valdés y compañía se desmoronaba, y junto con ello, comenzaba a cuestionar si sus métodos y su negativa al cambio habían sido parte del problema. Mientras revisaba antiguos documentos de la empresa, se encontró con fotos de los primeros años de Valdés y compañía, y un pensamiento nostálgico lo invadió. Recordaba las largas horas de trabajo, los sacrificios y el orgullo de ver cómo su esfuerzo daba frutos. Pero también recordó cómo, en el afán de asegurar el éxito, había impuesto sus expectativas en todos, incluyendo a Elena. Sumido en estos pensamientos, la puerta se abrió suavemente y Esteban entró en la oficina. Había notado que su amigo seguía allí y decidió acercarse para acompañarlo en silencio. ¿Esas fotos de los primeros años? Me acuerdo de esos días, comentó Esteban con una sonrisa melancólica. Eran tiempos duros, pero llenos de sueños. Héctor asintió, sintiendo el peso de sus recuerdos. Sabía que los tiempos habían cambiado, y aunque le costara admitirlo, era posible que Valdés y compañía necesitara algo más que tradición para sobrevivir. Las palabras de su hija resonaban en su mente, ella no quería destruir su legado, sino ayudar a que perdurara. Esteban, observando el conflicto en su amigo, le puso una mano en el hombro. Tal vez, Héctor, ahora el sueño necesita una nueva visión, alguien que lo continúe con la misma fuerza pero desde una perspectiva diferente. Y sabes que Elena puede hacerlo. Héctor miró a su amigo en silencio. Por primera vez, una chispa de aceptación empezaba a asomarse, aunque aún le costaba confiar plenamente en ello. Al día siguiente, Héctor decidió visitar algunos de los proyectos que Valdés y compañía había desarrollado en Monterrey a lo largo de los años. Caminó entre los edificios, recordando cada esfuerzo invertido en esas obras que, para él, representaban mucho más que negocios, eran el legado que había construido desde cero. Pero ahora, mirando esos edificios, también reconocía que el mundo a su alrededor había cambiado. Elena, por su parte, había llegado temprano a la oficina para comenzar la planificación de los cambios estructurales. La noche anterior, después de la conversación con Héctor y Esteban, se sentía más motivada que nunca a demostrarle a su padre que su visión era viable y que podía traerle a la empresa una nueva era de prosperidad. Sin embargo, sabía que el cambio no sería fácil, y mucho menos ganarse la completa confianza de Héctor. Durante la tarde, Héctor regresó a la oficina, y al ver a su hija en medio de los papeles y planos de su propuesta, algo en él se suavizó. Se quedó observándola en silencio, notando su dedicación y el empeño con el que trabajaba. Poco a poco, comprendió que la misma pasión que él había sentido al fundar la empresa era ahora el motor de Elena. Sin saber que su padre la observaba, Elena comenzó a hablar en voz baja con Esteban, quien la había ayudado a ajustar algunos detalles de su propuesta. Gracias por tu apoyo, Esteban. No sabes cuánto significa para mí tener a alguien que crea en esta visión, dijo ella, con una sonrisa agradecida. Esteban asintió. Elena, tú has demostrado que tienes lo necesario para liderar. Quizás Héctor aún necesita tiempo para aceptar los cambios, pero creo que él empieza a ver en ti algo que había olvidado, la capacidad de soñar y de construir algo propio. Esas palabras impactaron a Héctor profundamente, pues lo hicieron confrontar una verdad que había intentado evitar. Finalmente, entendía que su hija no solo quería salvar la empresa, sino que estaba invirtiendo su propia alma en el legado familiar. Tal vez, era hora de darle una oportunidad real de probarlo. Esa misma tarde, Héctor decidió dar el primer paso hacia algo que jamás hubiera imaginado, aceptar la ayuda y la visión de Elena. La encontró en la sala de juntas, revisando los detalles de su propuesta. Sin mediar palabra, él entró y se sentó frente a ella, cruzando las manos con una seriedad que sorprendió a Elena. He visto el trabajo que has puesto en esto, dijo Héctor, rompiendo el silencio. Y creo que es momento de intentarlo a tu manera. Elena lo miró, incrédula al principio, pues aquellas palabras representaban una rendición parcial del control absoluto que su padre siempre había ejercido sobre Valdés y compañía. Era la primera vez que él le permitía ser parte de una decisión importante, y aunque sus palabras habían sido pocas, para Elena significaban todo. Papá, realmente quiero que confíes en mí, respondió ella, con la voz llena de emoción contenida.
Yo no vine aquí para cambiar lo que has construido. Quiero construir sobre ello y hacer que todo ese esfuerzo tenga un nuevo significado. Héctor lo observó en silencio, pero algo en su expresión había cambiado. No era una sonrisa, pero su mirada reflejaba una mezcla de aceptación y, quizás, orgullo. Solo te pido que no olvides lo que representa esta empresa, dijo Héctor, con tono más suave. No es solo un negocio, es el trabajo de toda una vida. Haz lo que creas necesario, pero asegúrate de que Valdés y compañía conserve su esencia. Elena asintió, entendiendo que aquello era lo más cercano a una reconciliación que recibiría por ahora. Había logrado abrir una puerta en el corazón de su padre, y aunque el camino por recorrer era largo, sintió que, finalmente, ambos compartían el mismo objetivo. Esa noche, por primera vez en años, Héctor se fue a casa con la esperanza de que, quizás, juntos podrían encontrar una manera de preservar el legado familiar sin renunciar a los cambios que el futuro demandaba. Esa noche, mientras organizaba los últimos detalles de su propuesta, Elena encontró en su bandeja de entrada un correo inesperado, era de Héctor. Sorprendida, abrió el mensaje y leyó las palabras de su padre, quien le expresaba por primera vez un voto de confianza. Sé que tus ideas pueden ser lo que esta empresa necesita. Tengo mis dudas, pero estoy dispuesto a ver cómo transformas Valdés y compañía. Hagámoslo, Elena, juntos. Elena se quedó sin palabras. Jamás hubiera imaginado que Héctor le confiaría una responsabilidad tan grande, ni que estaría dispuesto a reconocer el valor de su visión de esta manera. Por primera vez, sintió que su padre la estaba viendo como una socia, alguien en quien confiaba para llevar la empresa adelante. Al día siguiente, cuando Elena llegó a la oficina, Héctor la estaba esperando. Sin decir una palabra, asintió con una leve sonrisa y le entregó la carpeta de documentación necesaria para comenzar con la reestructuración. Era un gesto simple, pero, para Elena, era la confirmación de que las barreras que alguna vez los habían separado empezaban a desmoronarse. Con un nuevo horizonte por delante, ambos sabían que el desafío apenas comenzaba. Sin embargo, esta vez, Elena tenía la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, ella y su padre estaban en el mismo camino. En las semanas que siguieron, Valdés y compañía comenzó su transformación. Héctor y Elena trabajaban codo a codo, fusionando la experiencia de él con la visión moderna de ella. A pesar de los desafíos, cada día sentían que su relación se fortalecía, en parte por el respeto que ambos comenzaban a desarrollar hacia las cualidades del otro. Elena implementó nuevas estrategias sostenibles y una estructura de trabajo más abierta, promoviendo la innovación en los equipos, algo impensable en la antigua administración de Héctor. Para su sorpresa, su padre mostró una apertura que jamás hubiera anticipado, aunque su resistencia a ciertos cambios aún era evidente, Héctor estaba dispuesto a ceder en lo necesario para la supervivencia de la empresa. Sin embargo, ambos sabían que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. Las tensiones en el mercado y las dudas de algunos socios persistían, pero, a diferencia del pasado, ahora tenían una alianza sólida. Y Elena estaba determinada a hacer de Valdés y compañía una empresa fuerte y moderna, sin borrar su historia. Mientras los empleados comenzaban a notar los cambios y el ambiente se renovaba, Elena y Héctor comprendían que, más allá de rescatar a la empresa, estaban sanando las heridas de una familia que había pasado demasiado tiempo dividida. Esta vez, trabajar juntos significaba no solo transformar la empresa, sino reconstruir un vínculo que, poco a poco, prometía ser tan sólido como las bases de Valdés y compañía. Durante los primeros meses de la reestructuración, Héctor y Elena enfrentaron momentos de tensión y desacuerdo, pero, poco a poco, aprendieron a equilibrar sus visiones. Los empleados notaban esta dualidad en su liderazgo. Mientras Héctor aportaba su experiencia y defendía los valores tradicionales, Elena presentaba ideas innovadoras que lograban inspirar y motivar a los equipos. Un día, mientras revisaban juntos los avances de un proyecto, Héctor observó cómo su hija explicaba los nuevos procesos a un grupo de ingenieros jóvenes. La claridad y la pasión en sus palabras eran innegables, y, por primera vez, Héctor sintió un orgullo que superaba su deseo de control. Elena no solo había ganado el respeto de los empleados, sino que había conseguido algo que él jamás imaginó, revitalizar el espíritu de la empresa.
Sin embargo, el cambio también despertaba resistencia. Algunos socios más antiguos, reacios a la modernización, expresaron sus dudas en una reunión. Uno de ellos, abiertamente crítico, se dirigió a Héctor. Héctor, con todos estos cambios, Valdés y compañía está perdiendo lo que siempre nos hizo únicos. No podemos seguir permitiendo que la tradición se desvanezca. Antes de que Héctor pudiera responder, Elena tomó la palabra. Nuestra tradición es la base sobre la que estamos construyendo, no algo que estemos abandonando. Adaptarnos no significa olvidar lo que nos hace fuertes. Solo estamos asegurando que Valdés y compañía tenga un futuro. Héctor, sorprendido por la firmeza y el respeto con el que Elena defendía el legado familiar, asintió en señal de apoyo. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante entendieron que estaban del mismo lado. Los socios, al ver la unidad entre padre e hija, comenzaron a considerar que, quizá, los cambios de Elena no eran una amenaza, sino una evolución. Ese día, Héctor sintió que algo profundo había cambiado en su relación con su hija. No solo la veía como una empresaria capaz, sino como la aliada que Valdés y compañía necesitaba para sobrevivir y prosperar en el futuro. Unos días después de la tensa reunión con los socios, llegó un momento crucial para la empresa. Valdés y compañía había sido seleccionada como finalista para una licitación importante que aseguraría ingresos y visibilidad durante los próximos años. El proyecto, impulsado por el gobierno local, exigía una propuesta que integrara tecnología avanzada y prácticas sostenibles, justo las áreas en las que Elena había insistido desde el inicio. Esa tarde, mientras revisaban los detalles de la propuesta final, Héctor observó en silencio cómo Elena, con dedicación y seguridad, supervisaba cada aspecto del proyecto. Los ingenieros y arquitectos confiaban plenamente en sus instrucciones y el equipo trabajaba con una coordinación que recordaba los mejores días de la empresa. Finalmente, Elena terminó de explicar la estrategia y, justo antes de presentar el documento final, miró a su padre. «Papá, sé lo que significa esta licitación. Quiero que sepas que estoy dando todo de mí, porque este proyecto no es solo mío, es nuestra oportunidad de demostrar que Valdés y compañía puede ser tan fuerte como siempre». Héctor, sorprendido por sus palabras, se quedó en silencio un momento. Sabía cuánto había luchado Elena para llegar a ese punto, y lo que significaba para ella estar allí, defendiendo el legado que él había construido. Por primera vez, sintió un respeto profundo y un orgullo genuino. «Estoy contigo, Elena», dijo, rompiendo su propio silencio con una sinceridad que lo tomó por sorpresa a él mismo. «No podría haber llegado a este punto sin ti. Este es nuestro proyecto, y si ganamos, será por el esfuerzo de ambos». El equipo observó el intercambio con respeto, comprendiendo que, detrás de aquella alianza profesional, padre e hija finalmente se habían encontrado como iguales. Al firmar juntos la propuesta, Elena sintió que había alcanzado un logro más allá de lo empresarial, había ganado la confianza y el respeto de su padre. Pase lo que pase con el proyecto, sabía que, a partir de ahora, Valdés y compañía se enfrentaría al futuro con una base más sólida y, sobre todo, unida. La mañana en que se anunciarían los resultados de la licitación, la tensión en las oficinas de Valdés y compañía era palpable. Todos sabían que aquel proyecto marcaría un antes y un después para la empresa y que significaba mucho más que un contrato millonario. Era la prueba de que la alianza entre Héctor y Elena podía llevar a la compañía hacia un nuevo nivel. Cuando el teléfono finalmente sonó, fue Héctor quien atendió, con Elena a su lado, sosteniendo su respiración. Después de un breve intercambio, Héctor colgó y miró a su hija con una sonrisa que pocas veces se había visto en su rostro. «Ganamos, Elena. Este proyecto es nuestro». Elena soltó el aire que había estado conteniendo y sonrió, sintiendo que todas las noches de trabajo, las decisiones difíciles y las conversaciones tensas con su padre habían valido la pena. Los empleados a su alrededor comenzaron a aplaudir, emocionados, y ella, dejándose llevar por el momento, abrazó a Héctor, quien, sin dudarlo, le devolvió el abrazo con afecto y orgullo. Aquel abrazo simbolizaba mucho más que una celebración, era la confirmación de que, finalmente, ambos habían logrado entenderse y confiar el uno en el otro. Con este proyecto,
Valdés y compañía no solo se aseguraba un futuro prometedor, sino también una nueva etapa de crecimiento familiar. Héctor y Elena sabían que aún habría desafíos, pero, por primera vez, estaban listos para enfrentarlos juntos, como una familia y como verdaderos socios. Los meses que siguieron a la victoria en la licitación fueron de renovación completa para Valdés y compañía. La empresa, impulsada por el gran proyecto que habían ganado, experimentaba una nueva etapa de crecimiento y reconocimiento en Monterrey. Cada miembro del equipo trabajaba con entusiasmo, y la reputación de la compañía como una firma tradicional que ahora adoptaba prácticas modernas y sostenibles comenzó a ganar admiración en el sector. Elena y Héctor, ahora en perfecta sincronía, lideraban juntos la empresa. Sus diferencias, antes motivo de tensiones, se habían convertido en la fortaleza de su alianza. Él aportaba la experiencia y la solidez de los valores familiares, mientras que ella impulsaba el cambio y la innovación. La transformación no solo era evidente en la empresa, sino también en la relación entre ellos. Una mañana, mientras revisaban juntos los avances del proyecto, Héctor, en un momento de reflexión, le dijo a Elena: «Nunca pensé que la empresa llegaría a ser lo que es hoy, y mucho menos, que estaríamos aquí tú y yo, haciendo esto juntos. Me has demostrado algo importante, Elena, y sé que Valdés y compañía está en las mejores manos». Para Elena, esas palabras eran todo lo que había esperado escuchar. El ciclo de lucha, distancia y conflicto con su padre se cerraba, y sentía que, finalmente, ambos podían escribir una nueva historia, no solo como socios, sino como padre e hija. Los meses siguientes consolidaron a Valdés y compañía como una referencia de innovación y solidez en Monterrey. Cada proyecto reflejaba la unión entre la experiencia de Héctor y la visión renovada de Elena, un equilibrio que todos en la empresa percibían y valoraban. La relación entre padre e hija, ahora más cercana que nunca, se había convertido en el verdadero cimiento de esta nueva etapa. En una cena de celebración por la finalización del proyecto que habían ganado, Héctor pidió un momento de atención. Rodeado de socios, empleados y amigos de la empresa, levantó su copa y, con una mezcla de humildad y orgullo, se dirigió a todos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el esfuerzo y la dedicación con la que han trabajado. Este proyecto marca un renacer para Valdés y compañía, y estoy convencido de que no hubiera sido posible sin la persona que se atrevió a regresar y proponer un nuevo camino, dijo, dirigiendo su mirada a Elena, quien lo miraba con sorpresa y emoción. Elena, hace años no comprendía tus sueños ni tu visión. Hoy, sé que gracias a ti, esta empresa y todos nosotros tenemos un futuro prometedor. Y lo digo como empresario y como tu padre, estoy orgulloso de ti. Elena, conmovida hasta las lágrimas, se levantó y abrazó a su padre mientras todos aplaudían. Aquel momento simbolizaba el final de los años de distancia y desacuerdos y el comienzo de una relación basada en respeto, cariño y admiración mutua. Para ella, escuchar aquellas palabras de su padre era el cierre perfecto de un ciclo que, finalmente, la hacía sentir completa. A partir de esa noche, Elena supo que su trabajo en Valdés y compañía no solo sería una carrera, sino un verdadero legado que ahora ella y su padre construirían juntos. Semanas después de la cena, Elena y Héctor recibieron la invitación para hablar en una conferencia empresarial en Monterrey sobre la transformación de Valdés y compañía. Ambos aceptaron, reconociendo que su historia reflejaba mucho más que el éxito de una empresa, mostraba la fuerza del perdón, la importancia de la adaptación y la reconciliación familiar. El día del evento, padre e hija subieron al escenario. Héctor comenzó hablando sobre los inicios de la empresa, el esfuerzo y las décadas de dedicación que había invertido en construirla. Con sinceridad, admitió los errores que había cometido al aferrarse demasiado al pasado y no escuchar nuevas perspectivas. Aprendí, aunque tarde, que la fuerza de una empresa está en su capacidad para adaptarse y en las personas que la rodean. Y debo agradecerle a mi hija, Elena, quien con su valentía y su visión renovada me enseñó lo que significa realmente evolucionar, dijo Héctor, con la voz quebrándose de emoción. Cuando fue el turno de Elena, habló sobre los desafíos de volver a la empresa familiar y el camino que ambos recorrieron para encontrar un equilibrio. No ha sido fácil, pero lo logramos juntos.
Valdés y Compañía no es solo una empresa, es el reflejo de lo que podemos construir cuando combinamos experiencia y renovación, tradición e innovación. Mi padre me enseñó el valor de la perseverancia, y estoy orgullosa de continuar su legado de una manera que también refleja mis sueños. La audiencia estalló en aplausos. Padre e hija se miraron con orgullo y sonrisas sinceras. Ese momento selló un nuevo comienzo, no solo para Valdés y Compañía, sino también para ellos mismos, como socios y como familia. Con el tiempo, Valdés y Compañía prosperó, convirtiéndose en un modelo de innovación y compromiso con sus raíces. Cada proyecto que emprendían reflejaba la unión de las visiones de Héctor y Elena, quienes, con su historia de reconciliación, inspiraban a empleados, colegas y socios en toda la región. Años después, mientras caminaban juntos por uno de sus nuevos proyectos terminados, Héctor observó a su hija con orgullo. La relación que ahora compartían había sanado heridas profundas, y el respeto que ambos se tenían no solo había dado frutos en la empresa, sino en sus propias vidas. Héctor había aprendido que el legado no se trataba de controlar, sino de confiar y dejar espacio para que otros también aportaran sus sueños. «Sabes, Elena», dijo, con una sonrisa, «nunca imaginé que estaríamos aquí, juntos, como un equipo. Has hecho que Valdés y Compañía sea más fuerte de lo que jamás hubiera soñado». Elena lo miró, sabiendo que aquel reconocimiento era el cierre perfecto de la travesía que había comenzado años atrás. «Todo esto fue posible porque tú me enseñaste a no rendirme, papá. Valdés y Compañía sigue siendo nuestra, y mientras sigamos trabajando juntos, siempre tendrá un futuro». Ambos se quedaron allí, contemplando el fruto de su esfuerzo, sintiendo que, a pesar de los obstáculos, habían logrado algo único, no solo construir una empresa sólida, sino reconstruir su familia y su amor incondicional. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de esperanza y emociones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo momentos inolvidables.